Cuando aplicamos fertilizantes por fertirriego en un cultivo de tomates, no estamos fertilizando a las plantas directamente. Lo que estamos haciendo es elevar la concentración de esos minerales en el suelo para que las plantas puedan aprovecharlos durante el crecimiento, y la calidad de esos fertilizantes es determinante en este proceso. Por eso en este video solo tenemos un objetivo, y es mostrarte qué tipos de fertilizantes para aplicación radicular usamos para tener un alto rendimiento en cultivos de tomates, cuáles son sus beneficios en las plantas y cuáles son las principales etapas en donde los usamos durante el crecimiento. La mayoría de agricultores que buscan nuestra asesoría personalizada en el manejo de cultivos de tomates tienen tres principales problemas con el uso de los fertilizantes, y el primero es que no usan todos los fertilizantes que necesita una planta en todo su crecimiento. El segundo problema es que usan muchos fertilizantes que aportan los mismos minerales o que no aportan las concentraciones ideales de cada nutriente según lo que necesita un cultivo de tomates. Y el tercero es que no usan fuentes de fertilizantes de calidad que sean eficientes y de máxima asimilación. Esta que vemos en pantalla son las 6 fuentes de fertilizantes que nosotros usamos cuando queremos tener un alto rendimiento en cultivos de tomates. Como agricultores, siempre que queremos tener un resultado positivo, lo primero que debemos identificar es cuáles son los principales compuestos y sobre todo cómo se manejan de la manera más eficiente posible para lograr el objetivo. En el caso de llegar a una alta producción en un cultivo de tomates, no hay ninguna duda que se necesitan fuentes de minerales de alta asimilación para que las plantas puedan formar esas estructuras de muchas flores por cada racimo. Según estudios muy importantes de investigación científica, una planta necesita 17 elementos esenciales para poder formar todas sus estructuras, y estos elementos esenciales los obtienen mayormente del suelo, pero en un suelo con baja concentración de algunos minerales, como la mayoría de casos, debemos aportarlos en forma de nutrición a lo largo del tiempo. Vamos a explicarlo de una manera muy simple. Aquí podemos ver todos los elementos esenciales, los cuales están divididos por macronutrientes porque se usan en mayor cantidad y micronutrientes porque se usan en menor cantidad, y además compuestos naturales. Para tener un alto rendimiento, el objetivo es aportar todos los elementos esenciales con fertilizantes y además cumplir la concentración ideal de cada compuesto para las plantas de tomates. Esenciales quiere decir que no debe faltar ningún elemento en su concentración ideal, porque cada mineral, que se puede identificar como los eslabones de una cadena, en donde cada elemento es un eslabón que si falla en el plan nutricional se rompe la cadena nutricional y se pierde la producción en un cultivo de tomates. Pero ¿cómo sabemos la concentración de cada compuesto? Muy fácil. Para saber la concentración nos vamos a guiar con trabajos de investigación científica en fisiología vegetal que nos dice que por cada 10 partes del mineral nitrógeno se deben aportar 20 partes del mineral potasio, 6 partes del elemento fósforo, 8 partes del elemento calcio y se necesitan 3 partes del elemento magnesio como elementos principales en un plan de nutrición. Visto de una manera muy simple con los elementos que más consumen las plantas, sería así. Si aportamos a una planta de tomates 10 gramos de nitrógeno, debemos aportar 6 gramos de fósforo, 20 gramos de potasio, 8 gramos de calcio y 3 gramos del elemento magnesio para tener un balance nutricional y alcanzar un alto rendimiento. Ya con una idea más clara de las necesidades y de las cantidades de fertilizantes que una planta de tomates necesita, ahora sí vamos a ver cuáles son los fertilizantes que nos aportan esas concentraciones. Esta primera fuente de nutrición que nosotros siempre utilizamos es un fertilizante hidrosoluble compuesto con una concentración muy alta en el elemento potasio, y es nuestro fertilizante principal en este listado, ya que el potasio es el macronutriente que las plantas de tomates más utilizan en su crecimiento. El potasio es tan importante porque ayuda a que las plantas realicen una regulación de presión interna que les hace absorber agua y demás nutrientes desde el sistema radicular, y además ese mismo comportamiento extrae los carbohidratos de las hojas de las plantas para llenar los frutos. Por eso se asocia el potasio con el crecimiento y llenado de los frutos principalmente. Lo que hace interesante a este fertilizante que tenemos es que es un fertilizante altamente soluble, con una concentración muy baja de sales y el cual se disuelve al instante al contacto con el agua. Y en cuanto a su concentración, no solo nos aporta nitrógeno, fósforo y potasio en una gran concentración, sino que nos aporta 6 de los elementos menores más importantes para las plantas en una forma altamente disponible.
La segunda fuente de nutrición es un poderoso fertilizante con una alta concentración del elemento fósforo, el cual es uno de los más importantes compuestos para que las plantas tengan energía y así realizar todos los demás procesos de crecimiento radicular y vegetativo. El elemento fósforo hace parte de unos procesos internos tan importantes en las plantas que de este mineral dependen muchos más factores de forma directa. Por ejemplo, siempre se asocia el elemento fósforo con el crecimiento de raíces, y esto se puede explicar porque el fósforo puede formar en las plantas una gran fuente de energía, que es como una batería interna, y en una planta el crecimiento de raíces es un proceso que gasta energía muy rápidamente. Por eso en una planta con mayores depósitos de energía por el elemento fósforo, ese crecimiento de raíces es más fácil. Este fertilizante compuesto que usamos con una concentración de 13-40-13 comparte las mismas características de disolución en agua y aparte de otros elementos menores, tal como nuestra fuente principal de potasio, pero a diferencia del anterior fertilizante, este fertilizante compuesto tiene la concentración más alta en el elemento fósforo, y eso lo hace ideal para las necesidades energéticas de un cultivo de tomates durante el crecimiento. El tercer fertilizante es un fertilizante especial, el cual solo nos aporta dos elementos principales como lo son el fósforo y el potasio, y ya sabemos los beneficios y la importancia de estos dos compuestos, y el objetivo de usar este tipo de fertilizante aislado es aumentar la concentración específica de fósforo y de potasio, y eso hace ideal este fertilizante con esta concentración para usarlo en etapas de crecimiento y llenado de frutos. Este también es un fertilizante completamente hidrosoluble con bajas concentraciones de sales, que lo hace ideal para aplicaciones por sistema de fertirriego. El cuarto fertilizante que nosotros usamos es un fertilizante nitrato de calcio, el cual nos aporta una gran concentración del elemento calcio más una concentración moderada del elemento nitrógeno. El elemento calcio en una planta de tomates tiene muchos beneficios, pero uno de los más importantes es formar solidez y firmeza en todo el tejido celular de las plantas, y esto es súper importante porque todas las plantas se componen de células de distintos tipos, como las células de crecimiento radicular, de crecimiento vegetativo, de crecimiento floral, células de protección o capas externas y demás. Dicho esto, el elemento calcio es determinante del desarrollo de las plantas, y con este fertilizante nitrato de calcio podemos cumplir con una parte importante de esa concentración, y además también nos aporta una concentración ideal del elemento nitrógeno. Ya hemos visto cuatro fuentes de fertilizantes que son el Master 13-40-13 como fuente principal de fósforo, más elementos menores, el fertilizante Acapos Base 11-05-40 como fuente principal del elemento potasio más elementos menores, el fertilizante Haifa DKP 004154 como fuente principal del elemento fósforo y potasio, y el fertilizante nitrato de calcio como fuente principal de los elementos nitrógeno y calcio. Y en tres de estos cuatro fertilizantes, excepto el Haifa DKP, ya tenemos la concentración ideal del elemento nitrógeno, es decir, que se cumpla con la concentración de nitrógeno en las plantas de forma indirecta, y lo que haga falta se aporta en compuestos como enraizantes, mejoradores de suelo, algunos ácidos húmicos y fúlbicos, y todos los fertilizantes y bioestimulantes para aplicación foliar que también tienen en muchas ocasiones alguna composición del elemento fósforo en su formulación. Y por si acaso, el elemento nitrógeno es un elemento nutricional que las plantas de tomates más necesitan durante su crecimiento después del elemento potasio, y es tan importante porque el nitrógeno dentro de las plantas se transforma en compuestos como los aminoácidos para poder formar proteínas y ácidos nucleicos que se usan en el crecimiento. Es simple, sin nitrógeno no hay crecimiento vegetativo. Continuamos con estos fertilizantes que usamos para tener un alto rendimiento en cultivos de tomates, y el quinto fertilizante que usamos es un fertilizante convencional como el sulfato de magnesio, el cual no solo nos aporta una concentración ideal del elemento magnesio, sino que nos aporta una concentración ideal del elemento azufre. Estos minerales también tienen un papel muy importante en el proceso productivo de una planta, y arrancamos por el magnesio, el cual se asocia con el aumento de la capacidad para hacer fotosíntesis en las plantas, porque
porque el pigmento que se llama clorofila, que es el que le da ese color verde intenso a las hojas, se forma principalmente con el elemento magnesio, y en esas hojas de color verde intenso es en donde se hace mayor fotosíntesis. Fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento para convertirlos en frutos. Y el elemento azufre es un elemento que se usa principalmente para la fabricación de lípidos o grasas, que se usan para el cubrimiento de algunas células y en otros procesos muy importantes. Y cuando manipulamos una planta de tomates y se manchan las manos, es por esa capa cerosa protectora que se forma con esos lípidos. Y por último, el sexto fertilizante que usamos es un fertilizante que nos aporta una combinación ideal de los demás elementos menores, y aunque en los fertilizantes principales de fósforo y de potasio ya tenemos un aporte significativo de esos elementos menores, siempre usamos un fertilizante específico que nos aporten estos elementos, porque un desbalance o una deficiencia nutricional de uno de estos es muy negativo para alcanzar un alto rendimiento. Y este fertilizante que usamos se llama Brexil Mix, que nos aporta microelementos como boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Y con estos elementos menores completamos todos los procesos internos que las plantas realizan para mejorar su sistema vegetativo, para mejorar floración, para mejorar asimilación de demás nutrientes y todos los procesos internos que hacen que una planta de tomates pueda tener una capacidad productiva mayor. Y ya tenemos el completo de todos los elementos esenciales para alcanzar un alto rendimiento en un cultivo de tomates. Y hay 3 minerales que no los aportamos porque las plantas ya los toman de manera natural, y son el hidrógeno, que toman del agua, el carbono y el oxígeno, que toman del aire. La cantidad de estos fertilizantes que gastamos en promedio para 10.000 plantas de tomates son 50 kilogramos del fertilizante Master 134013, 100 kilogramos del fertilizante Acapos Base 110540, 50 kilogramos del fertilizante Haifa DKP 004154, 50 kilogramos del fertilizante nitrato de calcio, 50 kilogramos del fertilizante sulfato de magnesio y 4 kilogramos del fertilizante menores Brexil Mix. Y esas son las fuentes de nutrición principal para aplicación radicular que solemos usar en cultivos de tomates, y estas cantidades nos duran alrededor de 127 días desde el trasplante hasta iniciar y llevar en cosecha más de 2 meses. Esto ha sido todo por este video. Espero que puedas identificar cuáles son las mejores fuentes de nutrición para que tengas un alto rendimiento en un cultivo de tomates. Somos Agricultura del Valle. Hasta pronto y buenos frutos para todos.